Audio Jungle. Hoy día nos encontramos con un nuevo circuito, en realidad una práctica de laboratorio. Ya habíamos visto en clase el circuito de control de la bomba de combustible a través de una computadora. En este caso, en el automóvil es la computadora SM o la computadora que controla el motor, el cual tiene un circuito donde se encarga de controlar a la bomba de combustible. En esta prueba de laboratorio realizaremos esa simulación. Para ello ocuparemos un Arduino, tenemos la bomba de combustible, tenemos el relé de la bomba, tenemos el relé principal, la chapa de contacto y un circuito adicional para simular la señal del CKP, ¿no? En este caso vamos a ocupar una señal o un pulso de arranque de la chapa de contacto. Bueno, primero, lo que siempre te había recomendado y siempre recomiendo en clases, que sigas el flujo de la corriente para que tu circuito funcione bien y para que puedas realizar un buen diagnóstico. Obviamente, para que el multitester te ayude en las mediciones, debes saber por dónde fluye la corriente. No olvides que la electricidad es eso, el flujo de electrones a través de un conductor. Y por ello vamos a comenzar a analizar el circuito. En este circuito tenemos que comenzar por ver que van a haber tres condiciones. La condición de off, que va a ser la primera y es la que vamos a abordar en este momento. En ella, por ejemplo, podemos ver que la energía eléctrica sale de la batería, llega a la chapa de contacto, al terminal de batería y estamos en apagado. Y hasta ese punto la energía eléctrica no hace nada. Vamos por aquí, seguimos el viaje de la electricidad y vemos que llega al terminal 30 del primer relé. No lo he enumerado porque considero que ya hasta estas alturas ya tienes conocimiento sobre la numeración o el funcionamiento de un relé. Bueno, recordaremos que un relé es un interruptor, por lo tanto no va a circular la corriente. Entonces queda hasta ahí la energía eléctrica, pero por otro lado también podemos ver que viene por acá un terminal positivo y va a alimentar directamente a la entrada de nuestro Arduino en este caso. En el sector automotriz vamos a ver que van a haber dos alimentaciones positivas para nuestra computadora. Y vemos que acá tenemos el negativo más. Hasta ahí cumplimos con la primera condición. Vámonos con la segunda condición, que es de contacto. Cuando el conductor gire a contacto la chapa, vamos a ver otra circulación de energía eléctrica. Bueno, vamos a ver. Fíjense que por acá viene la energía eléctrica y se divide en tres líneas. Vayamos por la línea superior, viene por acá, ingresa a la bobina y fíjense, llega directamente al negativo. Por lo tanto, la bobina ya está polarizada con positivo y negativo y genera un campo magnético y se cierra el interruptor. Ahora la energía que estaba en el terminal 30 pasa y circula hacia el otro relé. Este relé, al no tener todavía el campo magnético, no va a dejar circular la corriente. Por lo tanto, se queda ahí. Vamos por este otro lado, donde nos quedamos hace un momento atrás. Vemos que la energía viene, cruza por la bobina y tiene que llegar a negativo. Pero vemos que no llega a negativo, sino que va a un transistor. Y si recordarás, el transistor trabaja como dos funciones, o trabaja con dos funciones. Puede ser interruptor o conmutador. Perdón, interruptor o amplificador. Bueno, en este caso está trabajando como interruptor. ¿Eso qué quiere decir? Que a través del transistor vamos a llegar hacia el negativo. Y cuando lleguemos al negativo, acá se va a generar un campo magnético y el relé se va a cerrar y va a dejar circular los 12 voltios. Pero para ello debe recibir una señal en la base, este transistor. Si no, no va a dejar circular la corriente entre los pines de
colector y emisor. Si te fijas, es un transistor NPN y tiene el código BC547. La base está pues directamente conectada al pin 10 del Arduino a través de una resistencia. Por lo tanto, el pin 10 es el que me tiene que entregar una señal. Recordarás que un transistor ya empieza a trabajar a partir de los 0,7 voltios, lo ideal 1 voltio. Entonces, este Arduino me enviará seguramente 5 voltios y la resistencia hará que caiga ese voltaje. Bueno, entonces ahora, ¿cómo lo hacemos? Para que esta computadora me dé esa señal, debe recibir otra señal. En este caso, la señal del CKP. Pero nosotros para este circuito didáctico vamos a ocupar otro tipo de señal que va a cumplir la misma función. Vemos por acá, vámonos a la chapa de contacto nuevamente y vemos por acá. La energía viene por acá y llega hacia un componente, el SCR C106. El SCR es un diodo, pero un diodo controlado. ¿Eso qué quiere decir? Que deja circular la corriente de ánodo a cátodo siempre y cuando haya un pulso en su tercer patita. Esa patita se llama gate. Ahí está la G, tenemos el ánodo y tenemos el cátodo. La corriente debería de circular de ánodo hacia cátodo, pero mientras no haya voltaje en esta patita no va a circular. En este momento, si te fijas, no hay voltaje de ningún lado. Entonces quedamos ahí. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? El conductor le va a dar arranque al automóvil. Recordarás que al darle arranque, la chapa de contacto en la última posición se comporta como pulsador. Quiere decir que funciona mientras se pulse. Soltamos y vuelve a la posición normal. ¿Qué es lo que pasa cuando se pulsa al fondo? La energía eléctrica viene por acá, pasa por la resistencia, obviamente que la va a disminuir y llega al terminal gate. Por lo tanto, con 1 voltio que le llegue, ya acciona al SCR. La corriente viene por el ánodo y cátodo y llega acá 12 voltios, más 12 voltios. Ahora, el voltaje que llega ahí hay que reducirlo a 5 voltios. Para ello estamos ocupando un regulador de voltaje 7805. Tenemos la conexión pin 1, pin 2 y pin 3. Ya por el pin 3 vamos a tener 5 voltios. Y esos 5 voltios va a ser señal. La computadora lo va a tomar como señal de que el conductor le dio arranque y que debería empezar a trabajar. Entonces, esa señal de 5 voltios viene e ingresa hacia el pin número 5. ¿Ok? Ingresa hacia el pin número 5. Ahora, volvamos un poquito para atrás. Esta condición vuelve a su estado de contacto. La chapa va a volver. Por lo tanto, acá ya no va a haber energía eléctrica que circule. Por lo tanto, no va a haber un voltaje en la tercera patita llamada gate. Pero no te preocupes, el SCR, una vez activado, se queda conduciendo constantemente. Entonces por acá va a seguir circulando los 12 voltios. Bueno, ya vimos esa parte entonces, que se acciona al toque, un clic y ya quedó accionado. Vemos que ingresa a los 5 voltios por acá. Ingresa a los 5 voltios y dentro de la unidad de control va a haber un programa, un código, que va a hacer lectura de esto, y el microprocesador, que acá le dibujé una cara, que el microprocesador, quien es el que toma decisiones de qué acciones vamos a realizar, entonces él compara el código que tiene con la información que él ingresa y ve que sí le llegan 5 voltios, por lo tanto le dice al pin número 10 que de igual manera le envíe 5 voltios. Entonces por acá ya vamos a tener una salida de 5 voltios y seguramente la resistencia va a disminuir y vamos a tener acá otro voltaje. De igual manera, con 1 voltio que le llegue a la base, ya el interruptor se acciona. Eso sí, con la diferencia de que
solamente cuando haya voltaje se va a accionar. Si no hay voltaje en la base no se va a accionar. Por lo tanto, la energía que estaba en el colector viene por acá y llega al negativo. Y así cerramos el circuito, generamos el campo magnético, cerramos el interruptor y la energía fluye al terminal positivo de la bomba y vemos que el negativo está conectado a masa. Por lo tanto, esta bomba de combustible empieza a girar. Y ese sería el funcionamiento de este circuito. Ahora, ¿cuándo deja de funcionar? Cuando el conductor apague por completo el grifo. En este caso le demos off. Entonces todo este flujo de corriente vuelve al estado número 1 de apagado. Cabe recalcar que esta resistencia y este transistor que estamos ocupando externamente dentro de la computadora automotriz, dentro del SM, ya viene integrado, no viene externamente como lo estamos haciendo acá. Vuelvo a recordarte que son para fines didácticos. Y este sector de acá te había indicado que es generado por el sensor CKP. En este caso solamente para fines didácticos y para prueba de banco es que estamos haciendo el funcionamiento.